Ahora sí, continuamos con la última ponencia de este ciclo de conferencias y esta es titulada Importancia de la teoría del delito en la resolución de casos penales, la cual será impartida por nuestro invitado especial, el doctor Giovanni Rionero, quien también nos hará la presentación de la revista Máximas Penales 2025. El doctor Giovanni Rionero es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, diplomado en Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal y Pruebas Penales de la Universidad Externado de Colombia. Fue docente e investigador en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de posgrado de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Santa María. Fue director de Revisión y Doctrina del Ministerio Público. Autor de más de 40 libros y otras publicaciones jurídicas, entre los cuales destacan el efecto suspensivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto que acuerda la libertad del imputado, problemas de la imputación en el proceso penal, las sentencias que cambiaron el proceso penal, así como las colecciones de jurisprudencia Maximario Penal y Maximario Penal Temático. Además, es postulante al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Recibimos en el escenario con un fuerte aplauso al doctor Giovanni Rionero. Yo cambio las láminas directas, ¿verdad? Son 48. Con esa. La cambié con la flechita. Y ustedes la proyectan directo, ¿verdad? Ay. ¿Es la presentación de cuánto? De, 48. no, yo sé. Pero déjame. ¿Cómo no? Ustedes la proyectan automático. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por secarme el cabello, quitarme 15 kilos. Miren, mi esposa es tan mala gente que vio la foto y me dijo, se me había olvidado cómo eras. Así que, doctora, si mi esposa se divorcia, la voy a llamar y en la audiencia voy a decir como su cliente, tengo la prueba de que mi esposa me ama, la foto matadora. Miren, mis queridos amigos, visité la universidad hace 7 años. Recuerdo que vine con Eric Pérez Sarmiento, no sé si se recuerdan. Y les digo algo, la universidad está bellísima. ¡Viva la UCMA! Muchísimas gracias por la invitación. ¡Viva la UCMA! Gracias a las autoridades académicas, a las autoridades gremiales, a los que han hecho este esfuerzo, a ustedes por participar en este sábado de masoquismo voluntario. Se los agradezco de corazón. Doctores, he cambiado la charla, iba a hablar de teoría general del delito en función de la dogmática, pero no los quiero fastidiar, y mucho menos hasta ahora. Quería hacer más bien ahora una suerte de presentación de la revista, hablar de derecho penal, pero en función de la jurisprudencia. Yo creo que la jurisprudencia el día de hoy ha sido el punto común, y bueno, a mí me lo decían hace tiempo, ¿no? Moisés, cuando presentó las 10 reglas, los 10 mandamientos en piedra, dijo expresamente, cuando llegó a uno de los mandamientos, dijo: no codiciarás
a la mujer del prójimo. Y la gente se molestó. Y Moisés dijo, eso dice la tabla, hay que ver qué dice la jurisprudencia. Estamos igual. Una cosa es lo que dice la ley, vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Así que hagamos este ejercicio en función del derecho penal y de las máximas recientes. Miren, vamos a hablar rápidamente del dolo, del famoso dolo. Las decisiones han sido recurrentes, han sido reiteradas. De hecho, hay una reciente del 28 de noviembre del año 2025, la número 825, que habla expresamente del secuestro y toca propiamente el tema de la intención como sinónimo de dolo. Pero más allá de la sentencia, mis queridos amigos, a nosotros nos han enseñado desde segundo año de la carrera que el delito es igual a una conducta típica antijurídica, culpable y punible. Es prácticamente la fórmula matemática de nuestra carrera y de los penalistas en concreto. De hecho, la visualizamos así como aparece en la pirámide. Y por tanto, cada elemento prela sobre el posterior. Es decir, cada vez que nosotros vamos a resolver un caso penal, obligatoriamente tenemos que confrontar el hecho que ocurre en la vida real con la bendita pirámide. No hay otra manera. Es decir, cada vez que usted quiera resolver un caso penal, obligatoriamente tiene que someter al conflicto a la pirámide. Y como le decía, cada elemento prela sobre el anterior. Por tanto, si usted determina que sus hechos son atípicos, por ejemplo, ya no tiene por qué estudiar ni antijuridicidad, ni culpabilidad, ni punibilidad. Su caso se ha resuelto. ¿Me siguen hasta aquí? Pues bien, mis doctores, desde hace 30 años para acá, nos siguen enseñando, lamentablemente, bueno, por lo menos en Caracas, aquí no, en Anzoátegui no, pero nos siguen enseñando que el dolo y la culpa lo tenemos que estudiar en la culpabilidad. Nos siguen diciendo que la culpabilidad es un elemento subjetivo de la teoría general del delito, que es un vínculo psicológico entre el autor y el hecho, y que por tanto el dolo y la culpa son manifestaciones de la culpabilidad como conceptos psicológicos. Eso hoy por hoy se sigue estudiando en prácticamente todas las escuelas de derecho de Venezuela. Pero resulta, mis queridos amigos, que desde hace 80 años para acá el derecho penal cambió. Fíjense lo que acabo de decir, desde hace 80 años, cualquier libro de derecho penal que usted compre, español, alemán, colombiano, argentino, le van a decir que el dolo y la culpa ya no se estudian en la culpabilidad. Hubo una traslación. Hoy por hoy el dolo y la culpa se estudian en el contexto de la tipicidad, en eso que se llama tipo subjetivo. Pero yo no los quiero aburrir porque sé que hay abogados desentendidos del derecho penal y más bien quiero explicarle la noción práctica, la razón práctica por la cual el dolo está en la tipicidad y no en la culpabilidad. Es decir, para que un fiscal del Ministerio Público pueda investigar un delito, primero tiene que definir el tipo penal. Y para definir el tipo penal que es objeto del proceso, tenemos que saber cuál era el propósito del autor. Rionero, no entiendo esta vaina. Sencillo. Pasemos a la siguiente lámina de un magallanero a ultranza. Ahí está mi amigo Armando Loroño en la lámina. Caraquista. Y resulta que Rionero lo mete en un salón, en un cuartico, y lo encierra. Y no le dice absolutamente nada al caraquista. Y se va Rionero del apartamento. Afortunadamente para él llega un organismo policial y lo rescata. Les pregunto yo a ustedes, ¿Rionero es responsable por privación ilegítima de libertad o por secuestro? El doctor me dice, es privación ilegítima de libertad. ¿Y cómo lo sabe el doctor? No lo puede saber hasta tanto no se sepa cuál era el dolo de Rionero. Porque si yo lo que quería era simplemente echarle una vaina por ser caraquista, entonces se trata de una privación ilegítima de libertad. Pero si lo que yo quiero es cobrar un rescate
rescate, una recompensa por su libertad, es un secuestro. ¿Se dan cuenta? Por tanto, esto es una prueba irrefutable, y hoy lo quiero decir con ímpetu. No sé si estoy hablando muy bajito, puedo gritar un poquito más. Hoy quiero decirlo con propiedad y con ímpetu. El dolo está en el tipo, y no hay manera de que un fiscal del Ministerio Público, ni un juez, ni un abogado público o privado quiera resolver un problema penal sin antes identificar cuál era la intención del autor. En consecuencia, aquellos estudiantes, aquellos abogados nobles y experimentados que ejercen el derecho penal ya lo saben, no es un capricho de la doctrina, es una prueba irrefutable que el derecho penal no se puede alejar de lo que dicen los libros, y tenemos que rescatar lo que dicen los libros. Lamentablemente en Venezuela estamos muy pragmáticos en el ejercicio, ¿no es así? Pero bueno, hablamos un poquito más adelante sobre eso. Imputación objetiva. Esto es otra cosa que los penalistas en Venezuela no conocen ni manejan. Le tenemos un miedo a esto de la teoría de la imputación objetiva y nadie lo explica además. Prácticamente el 95% de las escuelas de derecho no tocan este tema en definitiva. Y resulta que una sentencia reciente dice expresamente: no basta con analizar los nexos causales en derecho penal. Hay que recurrir obligatoriamente a criterios normativos que nos da la teoría de la imputación objetiva. No tenemos el tiempo, no tenemos ya la paciencia y tenemos el hambre, además, acentuado. Por tanto, yo quiero decirles algo rápidamente. La imputación objetiva se estudia también en el contexto de la tipicidad, específicamente en lo que llaman el tipo objetivo. Rionero, no entiendo, paso a la lámina. Nos han enseñado desde segundo año de la carrera que lo más importante en la tipicidad es eso que llaman relación de causalidad. Es decir, entre una conducta que produce un resultado, si hay un vínculo o nexo, eso lo vamos a llamar relación de causalidad, y por tanto eso es suficiente para acreditar la atipicidad en la resolución de cualquier causa penal. Eso es falso. Resulta, mis queridos doctores, que la relación de causalidad es necesaria, pero no es suficiente. Recuerden para siempre lo que estoy diciendo. Y si usted esta noche sueña con Rionero diciendo esto, me doy por servido. Eso sí, solo las mujeres, no quiero los hombres soñando conmigo, ¿ok? Entonces, ya lo saben, mis queridos amigos, la relación de causalidad es necesaria, pero no suficiente. ¿Y qué significa la imputación objetiva? No lo olvide, interpretar si eso que pasó en la vida real, que es causal, hay que interpretar si eso era lo que quería prohibir el legislador. No entiendo, Rionero. Vamos a un ejemplo práctico. Miren este video que no tiene sonido. Fíjense, el señor se cae. Si quieren lo vamos a repetir por morbo. Les cuento básicamente qué fue lo que ocurrió aquí. Dos delincuentes se montan a una unidad de transporte público y entonces, cuando estaba andando el autobús, dice: esto es un robo. Todo el mundo quieto, empiezan a sacar sus pertenencias. Es un robo a mano armada, porque además tenían armas de fuego. No todo el mundo reacciona igual ante los robos. Entonces este señor, que además viajaba en la unidad de transporte público colindante a la salida del autobús, toma la decisión, antes de que lleguen a él, de lanzarse del autobús. Lamentablemente cae, porque el autobús tenía una velocidad considerable, y el señor fallece por una fractura de cráneo. Pero no se queda allí, sino que había una unidad policial en el lugar, ve que cae algo del autobús, persiguen a la unidad de transporte público y aprenden a los delincuentes. La gran pregunta siempre es: ¿por cuáles delitos vamos a responsabilizar o a perseguir a los delincuentes? Y en Caracas, don Anzoátegui, en Caracas, si hacemos un experimento, yo lo quiero compartir con ustedes, y le preguntamos, por ejemplo, a los hijos o a la esposa del señor que cae del autobús, si usted le pregunta a la víctima cuáles son los delitos por los cuales vamos a perseguir a los delincuentes, yo estoy convencido, doctores, y ustedes me corrigen,
que la esposa o los hijos van a decir: allá hay porte ilícito de arma de fuego, allá hay robo, y estoy convencido que los familiares van a decir: y también hay homicidio. Y si usted le pregunta a los familiares por qué hay homicidio, ¿qué van a responder? Si los ladrones no se hubiesen montado a la unidad de transporte público, mi papá no se hubiese lanzado. Ese es el claro ejemplo de la relación de causalidad, como nos las explicaron. Si entre una conducta y un resultado hay relación de causalidad, doctores, por la teoría de la equivalencia de las condiciones y la conditio sine qua non, tenemos que obligatoriamente acreditar la tipicidad. Por tanto, la víctima estaría pensando en función del nexo causal entre lo que se produjo y la conducta de los delincuentes. ¿Me siguen hasta aquí? Si usted le pregunta o le hace la misma pregunta a los delincuentes, yo estoy convencido por experimento que los delincuentes van a decir: yo respondo por el porte ilícito de arma de fuego, respondo por el robo, pero coño, no respondo por el homicidio, porque ese carajo se lanzó porque quiso. Nosotros ni siquiera queríamos matar a nadie. De hecho, la pistola no tenía ni balas. Y él toma la decisión de lanzarse. ¿Qué íbamos a saber nosotros que él se iba a lanzar? ¿No es así? Y si usted sigue con el experimento y le pregunta a un fiscal del Ministerio Público de Caracas, no de Anzoátegui, el fiscal va a decir: él responde por porte, robo agravado, homicidio, abuso sexual, legitimación, terrorismo y traición a la patria. Pero eso es en Caracas, aquí no. Aquí no. Entonces, mi querido, bueno, eso era antes también, ¿verdad? Antes. No voy a decir cuándo, pero antes. Bueno, en fin, mis queridos doctores, esto es el derecho penal vivo. Por eso quiero que despierten hoy el amor por esto. Porque nos hemos olvidado de la imputación objetiva y nos hemos olvidado que el derecho penal no puede ser solo causal. Por eso es que Rotzin, cuando le presentaron este caso, en paz descanse el genio alemán Klaus Rotzin, él dijo: ya va, es verdad, hay relación de causalidad. Si los malandros no se montan, el Señor no se lanza. Pero mucho cuidado, el que crea el riesgo muerte no son los delincuentes. El riesgo homicidio lo crea la propia víctima. Por eso es que Rotzin dice: en este caso el homicidio no se le puede imputar a los delincuentes porque lo único que hay es relación de causalidad. Pero la creación del riesgo muerte no es atribuible al delincuente porque el bien jurídico fue afectado por la propia víctima. ¿Se entiende hasta aquí? Eso sí, mis queridos amigos, esto no son verdades absolutas. Esto es doctrina. Esto es la ciencia del derecho penal que no está en la ley. Por eso es que amor por el derecho penal. A veces a mí me dicen constantemente: Rionero, pero qué carajo imputaciones subjetivas. Uno dice esto ante un fiscal y te da una cachetada al fiscal. No importa, no importa. Para esto es que estudiamos. Este es el plus de nuestra profesión. Sigo rapidito, las excusas absolutorias. Les cuento rápido otra cosa que me pasó. Como magallanero ultranza le dije a mi esposa una vez: voy a un juego del Caracas Magallanes. Llego temprano y te me callas la boca, le dije. Y llegué temprano, a las 6 de la mañana del día siguiente. Doctora, yo estoy asustado con usted aquí, pero bueno. Mi esposa se molestó, aprovechó que yo estaba durmiendo y me hurta el celular. El celular o el reloj. Lo hurtó, se compró cualquier cosa, unos zapatos, qué sé yo, una chuchería. Cuando yo me levanto y digo: ¿dónde está mi reloj?, mi esposa me dice: te hurté el reloj, lo vendí. Y yo me molesto y pongo la denuncia contra mi esposa por el hurto del reloj. Pregunta, doctora: ¿responde la esposa de Rionero por hurto? Y la doctora me dice que no. Pero si le hurto yo el reloj, la doctora dice que hay violencia patrimonial. Es que es arrecha la vaina. Así la vida es un jamón, diría mi hija. Pues bien, doctores, nuevamente, ningún caso de la vida real se puede resolver si no lo cotejamos con la pirámide. Por tanto, la respuesta es sencilla. Rionero, ¿tu esposa responde por hurto? No. ¿Por qué? Porque mi esposa está cometiendo una conducta
típica, antijurídica, culpable, pero el legislador la perdona. El legislador dice, a pesar de que hay una conducta típica, antijurídica y culpable, yo prefiero que la unidad familiar se mantenga. Es decir, la esposa de Rionero se merece la pena, pero yo prefiero perdonar el delito para que la unión familiar se mantenga. ¿Se entiende hasta aquí? Claro, eso está en la ley. Por tanto, doctores, sentencia de la Sala Constitucional del 17 de junio del año 2025, la número 951, dijo expresamente: delitos patrimoniales sin violencia entre cónyuges lo protege una excusa absolutoria que está en el numeral primero del artículo 481 del Código Penal. Pendientes con esto, doctores, porque además ese perdón, esa excusa absolutoria, no solamente aplica entre cónyuges, aplica para ascendientes y descendientes hasta el infinito. Así que no puede haber estafa entre hermanos, siempre y cuando vivan en el mismo techo, o no puede haber estafa entre hijos, o no puede haber estafas entre abuelos y nietos. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una excusa absolutoria. Rionero, ¿quiere decir que no responde penalmente? No hay responsabilidad penal, solo queda la responsabilidad civil. No lo olviden, mis queridos doctores, esto es ley y jurisprudencia. Sigo. La apelación del sobreseimiento. Ahora sí pasamos a tópicos de derecho procesal penal. Esto era constantemente una discusión, los que litigan derecho penal. ¿Cómo se apelaba el sobreseimiento? ¿Como auto o como sentencia? Pues bien, no los quiero aburrir. Desde el año 2009 hasta el año 2017, la Sala de Casación Penal había dicho hasta el cansancio que el decreto de sobreseimiento se apelaba como una sentencia definitiva en función de su carácter de cosa juzgada. Pues bien, doctores, la Sala Constitucional cambia el criterio en el año 2018 y hoy por hoy ambas salas, tanto la Constitucional como la Sala de Casación Penal, dicen expresamente que el decreto de sobreseimiento se apela como un auto. ¿Qué significa eso? Que ustedes, abogados, y nosotros pues tenemos 5 días hábiles para apelar del decreto de sobreseimiento. Esto ya es criterio de ambas salas, así que pendientes con el litigio. Sigo, la prescripción. Tampoco los quiero fastidiar mucho con esto, porque yo sé que hay abogados que no litigan penal. En derecho penal nos han enseñado hasta el cansancio que la prescripción puede ser ordinaria y judicial. No los voy a fastidiar con la judicial, solo quiero comentar algo de la ordinaria. ¿Cuándo comienza a correr la prescripción ordinaria en derecho penal? Desde que se comete el delito. Si a Rionero lo estafan hoy, a partir de hoy tengo la posibilidad de interponer una denuncia. Y si pasan los plazos de prescripción, pueden desestimar la causa, porque estaría prescrita. ¿Se entiende hasta aquí? Pongamos un ejemplo práctico para que esto se entienda. El delito de estafa agravada, artículo 462 del Código Penal. ¿Por qué le llamamos estafa agravada? Porque la estafa simple, que está en el propio encabezamiento del artículo 462, la pena es de 1 a 5 años. Pero la pena se agrava de 2 a 6 años cuando se cumplan algunos de los supuestos de los 2 numerales que están en el único aparte del artículo 462 del Código Penal. ¿Cómo tenemos que calcular la prescripción? Bueno, lo ha dicho la jurisprudencia. Usted agarra la pena y calcula el término medio. ¿Cómo se calcula? Límite mínimo más límite máximo entre 2, ¿cierto? Si hacemos esa operación matemática simple en derecho penal, la estafa agravada prescribe ¿a cuánto? Todavía no sabemos, porque en función del término medio tenemos que recurrir al artículo 108 del Código Penal. Y entonces allí los 4 años que nos dieron de término medio tenemos que intentar subsumirlo en alguno de los numerales que aparecen en el artículo 108 del Código Penal. Cuando revisamos el artículo, dice allí que la acción penal prescribe a los 7 años si el delito merece una pena inferior de 7 años o menos. Por tanto, nosotros podemos decir el delito de estafa agravada prescribe a los 7 años. Pero Leonardo me está haciendo una seña y me dice no, porque cuando leemos el numeral 4 del mismo artículo, dice que la pena prescribe a los 5 años cuando el delito merece una pena superior a los 3 años.
Como usted se da cuenta, el legislador hizo una mamarrachada desde el año 2005, pero fue por una sencilla razón, porque cuando reforman el Código Penal en el año 2005, tomaron la decisión legislativa de eliminar la palabra presidio del Código Penal. ¿Me siguen? Entonces, antes de la reforma, en el numeral tercero, no decía prisión, decía presidio. Y eliminaron la pena de presidio porque dijeron que era inconstitucional, porque suponía interdicción civil, porque suponía una inhabilitación política, ¿cierto? Que era prácticamente sinónimo de la muerte de la persona. Entonces toman la decisión de eliminar la palabra presidio del Código Penal y se olvidaron de este detalle de la prescripción. Yo recuerdo en el año 2005 yo estaba en el Ministerio Público y me preguntaron, Rionero, ¿cómo se resuelve este antagonismo normativo? Sencillo. Siempre se ha dicho, la analogía en derecho penal está prohibida, salvo la analogía in bonam partem. Por tanto, por analogía in bonam partem, la prescripción tiene que ser obligatoriamente de 5 años. ¿Por qué? Porque es la que más favorece al reo. ¿Me siguen? En consecuencia, desde el año 2005 hasta acá, habíamos considerado nosotros como litigantes que la acción penal, por lo menos en la estafa agravada, prescribía a los 5 años. Cuando vamos a la jurisprudencia, nos topamos con esta decisión y la Sala de Casación Penal dice lo que hemos dicho. Dice, el delito de estafa agravada tiene un término medio de 4 años en la pena y por tanto prescribe a los 5 años en función del numeral cuarto del artículo 108 del Código Penal. Pero ya va, mis queridos amigos, la misma Sala de Casación Penal, en otra sentencia más reciente de 2026, cambia el criterio de repente y dice el delito de estafa agravada, que tiene un término de medio de pena de 4 años, no prescribe a los 5 años, sino a los 7 años, en función del numeral tercero del artículo 108 del Código Penal. Y como hace el doctor, y entonces la gente se molesta y dice, coño, René, ¿qué hacemos? Yo le digo, no se preocupe. La respuesta es, ¿quién le paga los honorarios? Si se lo paga la víctima, utilice esta. Si se lo paga el imputado, use la otra. Y tranquilo, no se molestan ellos, que son los que cometen la mamarrachada. Nos vamos a molestar nosotros. Entonces, doctores, tranquilos, no les den infarto. Hay que seguir la vida. Sigo. El juez de control y su injerencia en la imputación. Este nombre es muy rimbombante. Vamos a verlo con un ejemplo del litigio cotidiano. Un fiscal en una audiencia de presentación imputa al supuesto delincuente 3 delitos: robo agravado, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Y el juez de control, el de la audiencia de presentación, dice, no vale, solamente robo agravado, y desestima o desecha la asociación para delinquir y la legitimación de capitales. Lo deja privado de libertad. Empiezan a correr los benditos 45 días y de repente el fiscal dice, tengo probado los 3 delitos. Los tengo probados. En los 45 días que investigué como un diablo, tengo probado los 3 delitos. Les hago yo una pregunta a ustedes. ¿El fiscal puede acusar por los 3 delitos o tiene que volver a imputar los 2 delitos que habían sido desechados o desestimados por el juez de control? Eso ha sido un debate, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque desde el año 2005 este criterio ha estado vigente. Fíjense que la Sala lo repite en el año 2025, la Sala Constitucional, y siempre ha dicho que el acto de imputación es un acto soberano del fiscal. ¿Y qué significa eso? Que el único que imputa es el fiscal. Más nadie imputa en el proceso penal. Quien imputa es el fiscal. Entonces el Ministerio Público se agarraba a ese criterio para decir, yo puedo acusar por los 3 delitos, porque a pesar de que lo desecharon en audiencia, esa desestimación de delitos solo valía los efectos de las medidas de coerción o del procedimiento aplicable, pero no incide con respecto a la imputación. ¿Se entiende? Doctores litigantes, por fin, arrimaron una para nosotros, pendientes, sentencia de la Sala Constitucional del año 2025, la número 1863, por fin lo dice la Sala de manera expresa. Si hay un delito desechado en audiencia de presentación, el fiscal no puede acusar sin antes volver a imputar.
Esto no lo había dicho la sala de manera expresa, sino que eran criterios que manejaba el Ministerio Público de manera extraoficial o informal. Así que litigantes, por favor, ya lo saben, tenemos una decisión ya expresa. Sigo. Sujeto pasivo versus víctima. Esto nos lo dan en segundo año de la carrera, cuando estudiamos pregrado. Una cosa es el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El titular del bien jurídico, ¿cierto? ¿Y quién es víctima? Víctima lo hemos asociado como un concepto procesal. De hecho, el Código Orgánico Procesal Penal regula en su artículo 121 el concepto de víctima. Pero hay un problema en la práctica que enfrentamos todos los abogados litigantes. Imagínense un delito de falsificación de documentos, o imagínense la comisión del delito de calumnia. La pregunta es, ¿al sujeto que calumnian, ese sujeto es sujeto pasivo? ¿Ese sujeto puede ser víctima? Al sujeto que calumnian o le falsifican un documento, ¿él tiene acceso al expediente? Entonces, en la práctica tenemos un problema que le decimos a nuestro cliente: vamos a denunciar el delito de falsificación de documentos, y cuando vamos a la fiscalía para revisar las actuaciones, el fiscal nos dice: no tiene acceso a las actuaciones. ¿Y por qué? Porque el bien jurídico de falsificación de documentos es la fe pública, y la fe pública es el Estado. Por tanto, el Estado es el único sujeto pasivo y víctima en ese caso en concreto. Entonces, a pesar de que usted le vendieron un inmueble con un documento falsificado y lo afectaron, usted no tiene acceso a las actuaciones y no puede constituirse en parte procesal. Bueno, eso pasa en Caracas, estoy seguro que en Anzoátegui no pasa. Entonces resulta, mis queridos amigos, que salen 3 sentencias. Y como estamos en el Mundial, mi hija agregó eso en las láminas, y no sé para qué. Pero entonces mi hija le puso allí: en la cancha de Cristiano habían 2 sentencias remotas, una de la sala plena y otra de la sala constitucional, en la cual decía: el sujeto a quien le falsifican un documento puede ser afectado, pero no es víctima ni sujeto pasivo, y por tanto no tiene acceso a las actuaciones. Ese criterio cambia en el año 2014, también de la sala constitucional, y dice lo contrario. Entonces resulta, doctores, que en la práctica teníamos el problema de estas 2 sentencias que eran remotas, eran viejas, y en consecuencia no las utilizaba en función de sus pretensiones. Pues bien, doctores, sentencia de la Sala de Casación Penal del 17 de octubre del año 2025, la número 632. Excelente noticias para los litigantes. La sala reconoce que aunque el delito sea un protector, mejor dicho, involucre un bien jurídico que no sea individual, sino colectivo, como la fe pública o la administración de justicia, usted como afectado tiene la condición de víctima. Por tanto, se puede querellar, por tanto, tiene actuación, tiene participación en la sustanciación del expediente y en consecuencia puede adquirir la condición de parte. Pendientes, doctores, porque esta sentencia es fundamental y reciente. Dosimetría penal. Rápido, otro tema que nos interesa a nosotros como abogados litigantes. ¿Cómo es el tema de la dosimetría penal? Pongo un ejemplo práctico. Imagínense que tenemos un cliente que lo persiguen por el delito de estafa simple. Y ese cliente le dice a usted: doctor, yo quiero admitir los hechos en audiencia preliminar. ¿Cómo sacamos los cálculos nosotros? Somos abogados, pero nos toca saber algo de matemática. Entonces, ¿qué decimos nosotros al cliente? Le decimos: si el delito es el de estafa simple, el del encabezamiento del artículo 462, la pena es de 1 a 5 años de prisión. Por tanto, el término medio, ¿de cuánto es? De 3 años. Si él tiene atenuantes, nos movemos entre el límite mínimo y el término medio, ¿no es así? Por tanto, un juez por lo general va a decir: bueno, si la pena mínima es 1 año y el término medio son 3, yo lo voy a condenar a 2 años de prisión. Pero si además admite los hechos, dice el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 375, que se puede rebajar la pena del delito que no sea violento hasta la mitad. ¿Me siguen? Por tanto, el juez podría decir: si lo voy a condenar a 2 años y además le voy a aplicar la rebaja por admisión de hecho, en definitiva la pena última va a quedar en 1 año de prisión.
Se dieron cuenta más o menos cómo es el tema de la dosimetría penal, ¿cierto? Pues bien, doctores, les comento, en el año 2025, la Sala de Casación Penal suscribe esta sentencia que no se entiende, porque dice la Sala que para aplicar la dosimetría penal y en definitiva las atenuantes, primero sacamos el término medio, le damos el beneficio de la admisión de hechos y en función de la pena que nos dé, bajamos por concepto de atenuantes. Pero ¿cómo vamos a aplicar esta sentencia cuando las atenuantes nos exigen que estemos en unas bandas? Es decir, para aplicar la disminución por atenuantes, tenemos que estar en dos límites para graduar. ¿Me siguen? Por tanto, doctores, aunque no lo crean, esta sentencia en Caracas se aplica. No sé cómo diantres se aplica, pero se aplica. Así que pendientes porque es fundamental tenerla presente. La admisión de hechos, rápidamente. El artículo 375 dice, cuando sean delitos no violentos, hasta la mitad. En cambio, delitos violentos o los que aparezcan en el catálogo del 375, hasta un tercio. Doctores, hubo un caso de feminicidio, condenan por 30 años de prisión. El sujeto admite los hechos porque pensó que le iban a rebajar 10 años por ser un tercio y la sala dijo, no señor, el juez puede rebajar lo que le dé la gana en ese tercio que le da la facultad a la ley. Por tanto, lo habían condenado primero por 30 y luego con la admisión a 29. O sea que, no sé, le salió mal el negocio, creo yo. Pero ya saben, ahí está, Sala de Casación Penal lo dice expresamente y es un criterio reiterado. Doctores, modos de proceder. Aquellos que estudiaron en quinto año de la carrera de Derecho Procesal Penal, nos explicaron esto hasta el cansancio, pero se olvidó. Yo no sé por qué esto ya no se sabe. Hay delitos de acción pública, artículo 24 del COP. Hay delitos semipúblicos, que no se les llama así en el COP. ¿Cómo se les llama? Enjuiciables previo requerimiento de la víctima. Artículo 26 del COP. Y hay delitos de acción privada, que el COP también no los llama así. ¿Cómo los llama? De instancia de parte agraviada. Por tanto, doctores, esto se olvidó, no lo repasamos más nunca, se maneja de manera tangencial, pero no lo olviden, son 3 categorías: delitos de acción pública, semipúblicos y de acción privada. Cada uno tiene modos de proceder distintos. Los únicos que se pueden perseguir oficiosamente son los de acción pública. De hecho, son los únicos que admiten los 3 modos de proceder: de oficio, por denuncia y por querella, los de acción pública. En cambio, los semipúblicos es únicamente por denuncia y por querella, y los de acción privada no admiten ninguno de esos 3 modos de proceder, sino únicamente por acusación privada. Por eso es atécnico y es un error decir voy a interponer querella por difamación o injuria. No, los delitos de acción privada se persiguen por una acusación privada, que se consigna ¿ante quién? Ante un juez de juicio y se sigue por un procedimiento especial. Igual aquí, hay que diferenciar entre esto. Una cosa es la acusación fiscal como acto conclusivo, una cosa es la querella como modo de proceder y mecanismo que tiene la víctima para convertirse en parte procesal. Otra cosa es la acusación privada, que es un modo de proceder en delitos de acción privada o instancia de parte agraviada, y otra cosa muy distinta es la acusación particular propia, que es el mecanismo que tiene la víctima en fase intermedia, antes de que se celebre la audiencia preliminar, para convertirse en parte procesal. Pues bien, doctores, para que no lo olviden, para que lo recuerden y lo tengan en sus anotaciones, 3 sentencias. La primera de la Sala de Casación Penal del 8 de mayo de 2025 habla expresamente de los delitos de acción pública, artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal. Segunda sentencia de la Sala Constitucional del 1 de abril del año 2025, la número 455, habla del delito de plagio, que está en la Ley de Derecho de Autor, y dice expresamente, si a Rionero le plagian un libro, el único que lo puede perseguir es Rionero a través de una denuncia o querella, porque ese delito no es de instancia de parte agraviada, ese delito no es de acción privada, es un delito enjuiciable previo requerimiento de la víctima. Por tanto, Rionero interpone la denuncia y luego la persecución se tramita como si fuese un homicidio, una estafa o un hurto. ¿Se entiende? Por eso le llaman delitos semipúblicos, artículo 26 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la última categoría, delito de acción privada o de instancia de parte agraviada, por ejemplo, la difamación y la injuria, sentencia de la Sala de Casación Penal
del 12 de febrero del año 2025, la número 19. Dice expresamente, es a través de una acusación privada como modo de proceder que se pueden perseguir esta categoría de delitos. Doctores, el querellado como imputado rápidamente. Miren, yo lo he dicho hasta el cansancio. En el proceso penal no solamente existe la imputación formal. Es decir, alguien puede adquirir la condición de imputado no solamente cuando lo imputa el fiscal en audiencia o cuando ocurre en la persecución de un delito menos grave en audiencia judicial. Mucho cuidado. Existen criterios de imputación material. Y yo lo dije expresamente en un libro que publiqué en el año 2014, que lo acabamos de republicar hace 2 años apenas. Yo dije allí, cuando la víctima interpone una querella, el código dice que la víctima adquiere la condición de parte. Dice, con la admisión judicial de la querella, el querellante o la víctima adquiere la condición de parte. Entonces yo en el libro escribí expresamente, si la víctima, que es el querellante, es parte, el querellado tiene que ser la contraparte. El querellado tiene que ser imputado, pero no es un imputado formal todavía, es un imputado material. Y eso había sido un criterio que se había mantenido, creo yo, de manera uniforme. Resulta, mis queridos amigos, sentencia de la Sala Constitucional del año 2025, de repente la Sala dice, no señor, con la admisión de la querella, el querellado no adquiere la condición de imputado. Entonces, claro, a mí me preguntaban, Rionero, ¿qué hacemos ahora? Yo le decía, mire, Sala Constitucional mata a Rionero, no le pare al libro, hágale caso a la jurisprudencia. Pero resulta, mis queridos amigos, sentencia de la Sala de Casación Penal del 7 de agosto del año 2025, la número 498, ahora sostiene un criterio distinto. Se trataba de un sujeto que interpuso una querella, la admitieron y la Sala, contrariando el criterio de la Sala Constitucional, ahora dice que el querellado tenía la condición de parte porque había sido admitida la querella. Rionero, ¿cuál aplicamos? ¿Quién le paga los honorarios? Sigo. Presentación voluntaria del solicitado. Yo no sé si pasa aquí no pasa, en Caracas pasa. Que un sujeto tiene una orden de aprehensión, no se ha puesto a derecho, y entonces el Tribunal Supremo de Justicia dijo que ese sujeto es un evadido y que no existe en el mundo del derecho. Es decir, mientras el sujeto está evadido, no puede nombrar abogado, no puede apelar de la orden de aprehensión en su contra, no tiene derecho a la defensa, punto, ya, no tiene derecho a la defensa. Entonces, claro, uno en el litigio a veces se consigue con personas que tienen una orden de aprehensión decretada en su contra. Y el sujeto le dice, mira, Rionero, abogado, yo me quiero presentar voluntariamente ante el tribunal. ¿Cuál es el tribunal? Entonces uno le dice, mira, el tribunal es tal de control, el que te está requiriendo es este. Vamos, usted agarra a su cliente de la mano, yo te acompaño en Caracas, aquí no. Entonces uno acompaña al cliente al tribunal, y de repente la secretaria ve al cliente, se para, habla con no sé con quién, no sé a quién llaman, hablan. Doctor, no se puede poner a derecho. ¿Y por qué? Porque él tiene que ir a un organismo policial para que hagan la aprehensión, hagan el procedimiento. O sea, en definitiva, él tiene que sufrir. Una vaina absurda. Él tiene que durar 48 horas en una vaina policial, que lo extorsionen, que pague un suplicio extraño, que no sé quién lo inventó, y entonces después me lo traen para hacer la pendejada que yo quiero hacer desde ya. Entonces, como eso pasa en Caracas, gracias a Dios, nada más en Caracas. Entonces, doctores, este criterio de la Sala Constitucional es reiterado desde hace 5 años para acá. El sujeto se puede presentar voluntariamente en la sede del tribunal y no hace falta ninguna estupidez de órganos policiales. Dejen a los policías ajenos a esta vaina y pónganse el pantalón como juez o como fiscal y no busquen atajos en el proceso penal.
porque aquí estamos hablando de libertad. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es que cada vez que alguien me dice, Rionero, ¿tú qué opinas si me voy como fiscal o como juez? Depende. ¿Te compraste la correa? Verga, ¿cuál correa? Coño, la que te tienes que apretar para ser fiscal o juez. Así es, punto. Doctores, la profesión de abogado. Les cuento algo rápidamente. Cuando yo dije que iba a estudiar Derecho hace ya 25 años y 25 kilos atrás, había un solo miedo. Me acuerdo cuando se lo dije a mi familia. El miedo que nosotros atravesábamos era supuestamente el riesgo de los clientes. Coño, Rionero, ¿y si te consigues un cliente narco? ¿Y si el cliente toma represalias, Armando? Ese era el miedo que teníamos nosotros. No había otro miedo. De hecho, cuando estudiamos Derecho, yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, incluso la doctora del divorcio, antes de hablar de Derecho, pensábamos en Derecho, pensábamos que ser abogado era ser penalista, doctora. Me lo dijo una vez el profesor Arteaga Sánchez. Me dijo, Rionero, en el corazón de cualquier abogado late primero el corazón de un penalista. Y es verdad. Y nuestro único miedo, doctores, era el riesgo de clientes peligrosos supuestos. Esa era nuestra idea, ¿cierto? Bueno, doctores, por alguna razón, hoy por hoy ser abogado tiene un riesgo adicional. El riesgo del sistema. Han criminalizado ser abogado. ¡Qué increíble! Por eso les voy a decir algo. Cada vez que a mí alguien de una conferencia, un alumno, un estudiante, un abogado me dice, ¿valdrá la pena estudiar Derecho? ¿O valdrá la pena estudiar y repetir imputación objetiva y dolo y todas estas pendejadas que tú hablas, Rionero? Yo siempre le respondo lo mismo. Cuidado, porque no sabemos si alguien de cualquier auditorio de repente es el próximo magistrado fiscal general de la República y esta vaina cambia. Dios me los bendiga. Gracias por haber venido.